llamo María, voy a dar un discurso de simultánea y voy a hablar como si fuera una activista filipina del Partido Revolucionario de Trabajadores Filipinos, que es un partido militante que existe que está en Filipinas, de ideología comunista, y es un partido guerrillero. Y empiezo ahora. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Rena y quería comenzar por agradecerles el haberme dado un espacio para hablar aquí de mi país, de Filipinas, y de la situación por la que estamos pasando ahora mismo bajo el mandato de Duterte. Quisiera, antes de entrar en harina, hablaros un poco de Filipinas, porque aquí pues estamos reunidos compañeros de todos los rincones del mundo y quizás no todo el mundo sepa mucho sobre mi país. Filipinas es un archipiélago de 7.000 islas y aunque nuestra lengua oficial sea el tagalo, y yo por ejemplo hablo también inglés, realmente tenemos 175 grupos etnolingüísticos y cada uno de estos grupos cuenta con su propia identidad cultural única. En total, Filipinas tiene una superficie de 700.000 kilómetros cuadrados y una población que cada vez va más en aumento. Tenemos también muchos grupos indígenas y en mi intervención voy a centrarme un poco también en los problemas a los que se enfrentan estos grupos. Concretamente voy a mencionar también a los Bangsamoro y a la opresión voy a mencionar un poco la opresión que están sufriendo ahora. Como sabéis, soy mujer y como mujer también voy a hablar, sobre todo me voy a centrar en la situación de las mujeres en Filipinas, que es muy acuciante. No sé si lo sabéis, pero el 40% del PIB filipino procede de las remesas. Y esas remesas proceden casi exclusivamente del dinero que envían a sus hogares las trabajadoras domésticas filipinas que abandonan su país, dejan atrás a sus familias, sus maridos, sus hijos, para trabajar en el extranjero, para no labrarse una vida mejor ellas, sino poder mantener a su familia. Sé que aquí en España, en los años 80, me parece, comenzaron a llegar muchas trabajadoras domésticas filipinas, y sé que entre la burguesía española se solía decir, a modo de chiste jocoso, que las familias que no tenían mucho dinero pues solamente se podían permitir contratar a un matrimonio filipino porque pues solemos ser más bajitos y delgaditos y por eso ocupamos menos espacio. No voy a entrar a valorar esto. El caso es que, como digo, son miles y miles de mujeres cada año que abandonan Filipinas para ir a trabajar a Arabia Saudí, a China, a todo tipo de países, muchas veces en condiciones de semiesclavitud, para poder mandar dinero de vuelta a casa y mantener a su familia. De hecho, nuestro gobierno, nuestro presidente Duterte, está fomentando eso, está animando mucho a las mujeres a emigrar, a trabajar fuera, porque el PIB filipino se mantiene gracias a estas remesas. Recuerdo que el 40% del PIB procede de las remesas. Eso es un porcentaje muy considerable y, como veis, realmente somos las mujeres filipinas las que estamos manteniendo el país con nuestro trabajo, que además, al ser un trabajo de cuidados, es un trabajo muy poco valorado. Pero la situación se vuelve incluso más dramática si cabe. En Filipinas, como en casi todo el mundo, vivimos en una sociedad muy patriarcal. Entonces, cuando las mujeres abandonan su hogar para trabajar en otro país, suelen dejar atrás a niños. Y sus maridos, que sí se quedan en casa, no entienden que ellos ahora podrían arrimar el hombro y hacerse cargo de la educación, con todo lo que ello conlleva. Despertar a un niño por la mañana, darle de desayunar, mandarle al colegio, hacer un cierto seguimiento de cómo le van las clases, si se está aprobando, si está suspendiendo, si necesita ayuda, obligarle a hacer los deberes, etc.
Pues bien, la mayoría de los maridos filipinos no entienden que eso podría ser responsabilidad suya por el hecho de que sean sus hijos. Entonces tienen varias opciones. Pueden buscarse un amante, y entonces el amante pues ya se encarga de los niños, o pueden desentenderse por completo con los niños y que sea lo que Dios quiera. Que desafortunadamente es lo que acaba ocurriendo muchas veces. Cuando tienes a un niño o una niña adolescente que se queda sin madre, pues es fácil que este niño acabe en las calles y muchas veces estos niños acaban cayendo en problemas de adicción. No sé si habéis oído hablar de la guerra contra las drogas que está liderando Duterte, que más que una guerra contra las drogas es una guerra contra los adictos pobres. Esta guerra se está cobrando miles de vidas cada año y muchas de las víctimas de esa guerra son precisamente estos niños cuyas madres han emigrado para darles a ellos una vida mejor, que han acabado sin ningún tipo de apoyo, de tutela y por tanto han acabado cayendo en algún tipo de adicción. Entonces tenemos a mujeres filipinas que a una edad bastante joven abandonan a su familia, dejan atrás a sus hijos, muchas veces para cuidar a hijos ajenos, y cuando vuelven a Filipinas se encuentran con que sus hijos pues están muertos o prácticamente muertos porque están totalmente adictos. Y nadie les ofrece ningún tipo de ayuda a estas mujeres, ni a sus familias, no existe ningún tipo de programa que ayude a los jóvenes a superar su adicción. De hecho, muchas veces la mentalidad imperante es: estos niños casi están mejor muertos porque para vivir así y ser un peligro para la sociedad, casi mejor quitárselos de en medio. Este es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en Filipinas. Existe otro problema. Antes os he mencionado que hay varios grupos indígenas en Filipinas. Pues bien, estos grupos indígenas tienen sus propias tradiciones, tienen su propia cultura, tienen su propia lengua y muchas veces incluso su propia religión, que suele estar muy vinculada a la naturaleza. Ellos normalmente, como todos los grupos indígenas me parece, disponen de unos territorios ancestrales donde han vivido siempre y para ellos es muy importante. En mi partido, en el Partido Revolucionario Obrero de Mindanao, trabajamos mucho con un grupo indígena que tiene sus tierras en la región de los Bangsamoro. Pues bien, hablando con una de las mujeres, porque hacemos muchos talleres para las mujeres, para concienciarles, para ayudarles a tomar un poco las riendas de su vida, estaba hablando con una de ellas y me explicó que uno de los ritos que tienen, uno de sus ritos tradicionales, es que cuando nace un niño, a modo de bautizo, cortan su cordón umbilical y lo entierran debajo de un árbol. Y ese árbol, a partir de ahí, es muy importante para este niño y para esta familia. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años Filipinas cada vez ha vendido más territorios a grandes multinacionales. Y estas grandes multinacionales necesitan esos territorios ancestrales para poner sus fábricas, sus plantaciones o lo que ellos estimen conveniente. Conclusión, se está echando a los indígenas de sus tierras. Esto ya es grave de por sí, porque es grave echar a una persona del lugar de donde vive, pero para ellos es incluso más grave por la gran importancia emocional y cultural que tiene para ellos precisamente ese territorio en el que se han criado. Claro, existen leyes, no voy a entrar en matices legales, jurídicos, pero sí os voy a decir que se han aprobado varias leyes que reconocen el derecho de los pueblos indígenas filipinos a disponer de sus propias tierras. El problema es que a la hora de la verdad, los que pueden pagarse abogados buenos, que saben jugar un poco con las leyes y buscar lagunas jurídicas, son precisamente las grandes corporaciones, las grandes multinacionales. La región de los Bangsamoro, por poner un ejemplo, es una región musulmana en la que el régimen administrativo es un poco diferente que en el resto de Filipinas. Por lo que ahora alegan los abogados de las grandes multinacionales es que las leyes estatales que reconocen el territorio a los grupos indígenas no son igual de aplicables ahí. Pues bien, esta es una de las muchas luchas que lleva adelante mi partido. Nosotros tratamos de trabajar
con estos grupos indígenas. Tratamos de ayudarles, darles asistencia jurídica, pero además nosotros no queremos darles el pescado, queremos enseñarles a pescar. Entonces organizamos muchos cursos en la sede de nuestro partido en Mindanao. Les invitamos a que ellos no tienen que afiliarse al partido, nosotros somos un partido urbano guerrillero, no hace falta que ellos se afilien con nosotros, pero sí les invitamos a que vengan para formarles, para que ellos puedan tomar un poco las riendas de su propia vida, para que puedan disponer de los argumentos que necesitan para defenderse, para defender lo que es suyo. En ese sentido, es de vital importancia trabajar mucho con las mujeres indígenas. ¿Por qué? Pues porque muchos de los grupos indígenas son muy patriarcales y ellos, cuando negocian, por ejemplo, con los representantes del gobierno, con los representantes de las multinacionales, siempre suelen enviar a hombres. ¿Y qué pasa cuando negocia un hombre por un grupo? Que él negocia por los intereses de los hombres, pero pierde totalmente de vista la situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres indígenas. Entonces, estas mujeres indígenas acaban un poco entre la espada y la pared, porque por un lado tienen que defenderse, tienen que defender su identidad como mujer indígena frente a un entorno hostil, pero dentro de su misma comunidad tienen también muchas luchas que librar. Entonces nosotras intentamos ayudarles, pero que sean ellas las que tomen las decisiones, que sean ellas las que decidan qué hacer y cómo hacer para liberarse, porque creemos que nunca se puede liberar a una persona desde arriba, tiene que ser la persona la que decida cómo y de qué manera quiere tomar las riendas de su propia vida. Pero nosotros pues intentamos asistirles en ese camino dentro de la medida de lo posible. Antes de despedirme, me gustaría también hablar muy brevemente de mi partido. Como ya he dicho, somos el Partido Revolucionario Obrero de Mindanao. Somos un partido guerrillero, somos una escisión del antiguo Partido Comunista y lo que hacemos pues nos dedicamos a la guerrilla, articulamos varias acciones guerrilleras, urbanas y tenemos muchos militantes. Tenemos muchos militantes jóvenes a pesar de los grandes peligros que eso entraña, porque nosotros aquí habréis visto que cuando nos hemos sacado fotos en el grupo, nuestra delegación nunca sale en las fotos para así poder proteger nuestra integridad física, nuestra vida, porque el gobierno de Duterte nos está sometiendo a una gran persecución. Compañeros y compañeras, por supuesto, espero que esto os haya interesado, espero que os haya parecido interesante y que haya despertado vuestro interés por mi país, por Filipinas. Si queréis saber algo más, ahora en el descanso del café estaré encantada de contaros y de responder a las preguntas que estiméis convenientes. Muchas gracias por vuestra atención.